disfrutar este día. Dios les bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 25 de agosto. Estamos en la letra A del acróstico de la palabra ganar. Aprópiate de la promesa, la conciencia de la bendición de Dios en nuestra vida. Estamos en el día 25 y estamos leyendo Lucas 17, 11 al 19. Hemos extraído algunas enseñanzas en los devocionales anteriores y déjenme compartir con ustedes una más, pero vamos a leer el texto. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzando la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17, 11 al 19. Analicemos brevemente el contexto. Además de todo, era o fue una minoría. El problema de muchos es que le hacen caso a los muchos. Es decir, se dejan contagiar por el consenso, la democracia, la bola. Podemos decir que solo regresó a dar gracias al Señor el diezmo. Eran 10 y uno solo fue el que regresó. Tal vez los demás le dijeron, para que regresas, vete a tu casa, no seas ridículo. Si ya estás sano, ¿qué importa lo demás? Lo mismo pasa el día de hoy. Si alguien se convierte a Cristo, hay quienes se burlan de él. Lo tachan de fanático, de religioso, de mocho, de inculto, etcétera, etcétera. Sin importar la democracia, este samaritano, ex leproso, regresó, porque no solo quería estar limpio de su piel, también quería estar limpio de su corazón y se apropió de la promesa. Y no solamente recibió sanidad en su físico, sino recibió la salvación. He aquí la cuarta enseñanza. Apropiarnos de la promesa significa reconocer nuestras enfermedades. Les explico, la lepra es símbolo del pecado. En la Biblia se usa siempre para simbolizar el pecado. Representa el deterioro del plan de Dios para nuestra vida. Así que el día de hoy, aunque la lepra de la piel ya ha sido controlada casi totalmente, aún hay mucha gente con lepra espiritual. Es triste, pero hay quienes viven enfermos espiritualmente y no sanan por no reconocerlo. La depresión es una enfermedad que Dios puede sanar. La envidia es una enfermedad que Dios puede sanar. La falta de perdón es una enfermedad que Dios puede sanar. La tristeza es una enfermedad que Dios puede sanar. La desilusión es una enfermedad que Dios puede sanar. La angustia es una enfermedad que Dios puede sanar. Dios puede rescatar al ser humano del alcoholismo, de la drogadicción, de la homosexualidad, de la dependencia del cigarro, de la anorexia y de la bulimia, y de muchas otras enfermedades más que son como lepra en la sociedad actual. Pero hace falta un detalle importante. Necesitamos reconocer la lepra o no seremos sanados. Si pensamos que así está bien todo, si pensamos que eso que vivimos es lo normal, que todo el mundo vive así, no podemos ser sanados. Permítame 2 ejemplos. El auxiliar presidencial Jed Stuart Magruder, comentando sobre el escándalo de Watergate, dijo: nosotros mismos nos habíamos convencido de pensar que no estábamos haciendo nada malo en realidad, y para cuando hicimos cosas ilegales habíamos perdido el control. Habíamos pasado de la conducta ética pobre a actividades propiamente ilegales, sin siquiera darnos cuenta. Nuestra conciencia se embota muy rápido si en forma constante hacemos todo lo posible por justificar nuestras acciones. Qué tremendo, esto lo dijo él confesando que lo que habían hecho había estado muy mal. Martin Lloyd Jones dijo: la religión del día presente muy a menudo calma la conciencia en lugar de despertarla. Produce un sentido de autosatisfacción y seguridad eterna antes que un sentido de nuestra indignidad. Y por supuesto que esta es una seria, profunda y directa crítica a las formas religiosas superficiales del día de hoy.
Ahora permítanme un cuento con enseñanza. Un rey buscaba un buen esposo para su hija, una hermosa princesa, y ordenó un concurso entre los jóvenes aspirantes a ser el esposo de su hija. Después de varias pruebas, solo quedaban 3 candidatos. A estos el rey les dio una maceta de barro con una sola semilla en la tierra, y les pidió que fueran a sus casas, que regaran y cuidaran esa maceta, y que después de 3 meses regresaran. Y el que regresara con la flor más hermosa cultivada en la maceta, surgiendo de esa semilla, ese sería el príncipe que se casaría con su hija. Al cabo de 3 meses, 2 de los jóvenes trajeron su maceta con una hermosa flor en ella, y uno trajo su maceta vacía. Uno de los 3 trajo una planta frondosa con una flor color naranja como los cabellos de la princesa. El otro trajo una bellísima planta con una flor azul como los ojos de la princesa. Y el tercero, muy apenado y triste, entregó su maceta simplemente con la tierra húmeda, sin planta alguna en ella. Pidiendo disculpas, dijo: no sé qué pasó, no fui, no hice lo correcto y no surgió la planta y no surgió la flor. El rey se veía muy contento con los resultados y ordenó que aquellos que habían presentado sus macetas con hermosas plantas y flores fueran encarcelados por 1 año. Y al joven que entregó su maceta tal como la había recibido le pidió que se casara con su hija. Luego explicó: las macetas que les entregamos a estos jóvenes tenían semillas sin vida. Así que aquellos que trajeron plantas y flores de seguro plantaron nuevas semillas en ellas tratando de engañar al rey y al reino. Pero el joven que con sinceridad y valor aceptó su fracaso había demostrado su carácter intachable y su honestidad, y por lo tanto era el indicado para ser el esposo de su hija, la hermosa princesa. Bueno, y podemos decir cómo terminan los cuentos: se casaron, tuvieron muchos hijos y fueron muy felices. Ante Dios, no vale la pena pretender ser lo que no somos, disfrazarnos, justificarnos, defendernos o hacernos los desentendidos. Él nos conoce por completo. Sus ojos escrutadores saben todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Así que lo mejor que podemos hacer es presentarnos desnudos del alma ante Él y esperar en su misericordia. Eso fue lo que hizo el ex leproso. Se presentó ante el Señor a adorarle, se postró ante Él, reconociendo su indignidad. No merecía aquel milagro. Sabía que lo había recibido por gracia y punto. Sigamos su ejemplo. Apropiémonos de la promesa, reconociendo nuestras enfermedades, y dejemos que Él nos sane. Espero que esto sea útil para usted, hermano y amigo, y me gustaría mucho encontrarlo de nuevo mañana. Dios le bendiga. Hasta pronto. Mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día.